¿Has tenido un encuentro con Dios y has experimentado su amor, pero pasa el tiempo y el sentimiento se rebaja? Es el momento para madurar en la vida espiritual, perseverar en la oración y buscar a Dios por puro amor. Hablemos de los medios para perfeccionar el amor que nos proponen los santos y los doctores de la Iglesia. Cuando uno se convierte y comienza su vida espiritual, se siente emocionado y todo lo relacionado con Dios y la iglesia le encanta. O sea, cuando estamos recién convertidos, cualquier homilía nos gusta. Solo con que hable de Jesús ya nos llena de consuelo y alegría. Entonces nos ponemos música cristiana en el coche, escuchamos podcasts católicos de testimonios similares, audios de santos, rosarios y nos apuntamos a todas las actividades de la iglesia. Todo eso es bueno. Bendito sea Dios. Aún así, es muy provechoso conocer el proceso del crecimiento en la vida espiritual y saber cuáles son los posibles errores en los que podemos caer. A mí llegó a mi vida y me salvó San Juan de la Cruz, que señala algunos posibles síntomas que suelen tener los principiantes, para estar prevenidos y aprender a madurar el amor. Entonces, a lo mejor te sientes identificado por alguno de estos, a mí me pasaba, y podemos aprender los medios para progresar, porque si nos sucede, sabemos que es normal y cómo podemos ir progresando en la vida espiritual. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, San Juan de la Cruz lo hace a través de los 7 pecados capitales. Entonces, el primero es la soberbia espiritual, porque cuando uno comienza a sentir los consuelos de Dios, pues ya te pones a dar lecciones espirituales y morales a los demás, con vanidad, incluso te llegas a sentir superior o a despreciar a los demás. Como has sentido a Dios, te puedes creer que eres un místico, ¿no? Y te pones a dar lecciones y quieres dar tu testimonio siempre que puedas. Y claro, se prefiere dar lecciones a aprenderlas. Entonces, sin darnos cuenta, ¿cuántas veces se nos mete el orgullo y se quiere tener el protagonismo en los encuentros, en los retiros? Y al ver a veces incluso nuestros pecados, pues nos enfadamos porque ya creemos que deberíamos de ser santos, ¿no? Porque hemos experimentado el amor de Dios. Entonces, este sería el primer peligro, el primer detectar, ¿no? Que estamos ahí cayendo. La segunda es la avaricia espiritual. ¿Esto qué es? Es un afán desmedido de poseer rosarios, cruces, imágenes, reliquias, querer tener todos los libros de espiritualidad. Comienzas a leer muchos libros, todo lo que se te ponen delante o te recomiendan, pero no terminas ninguno. Se tiene en la mesilla 4 o 5 libros distintos que te han recomendado, pero dejas de leer al comprobar que no te da las consolaciones espirituales que buscabas en ellos. Quieres tener todas las medallas, rosarios, reliquias, libros de espiritualidad que encuentras, como con avaricia espiritual. El tercero es la lujuria espiritual, en la que se levantan movimientos sensuales en la oración o actos de culto, porque se está demasiado apegado a lo sensorial en la vida espiritual. Y es que es cuando buscamos lo espiritual, pero mezclado de movimientos demasiado sensibles, incluso lujuriosos. Cuarto, la gula espiritual. Pues es cuando uno se pone a buscar cualquier cosa que le dé la golosina espiritual que concede Dios al principio. Entonces sucede que vamos buscando el subidón afectivo, el consuelo de Dios, vamos a la adoración buscando ese subidón, la alabanza, la lectura, el encuentro. Todo en el fondo no es más que sin querer nos buscamos a nosotros mismos en Dios, que es lo contrario del amor, que es a dar a Dios sin buscar nada a cambio. Y por eso nos entra esa gula espiritual, ¿no? De querer tener todo y de querer recibir todos esos consuelos todo el rato. Bueno, quinto, la ira espiritual. Y esta sucede porque al no tener tantos consuelos, te lleva a estar insoportable. Entonces te enfadas y entristeces cuando vuelves a caer en un pecado o no sientes tanto consuelo de Dios. Te llenas de impaciencia contigo mismo porque no creces tan rápido en la virtud como creerías. Y llevas con dificultad y mal ánimo las contrariedades. Entonces, cuando no salen las cosas como yo quiero, entonces me enfado. Hasta te llegas a enfadar por los pecados y fallos de los demás. Bueno, sexto, la envidia espiritual. ¿Y esto qué es? Es no alegrarse por el progreso espiritual de los otros y empiezas a codiciar lo que otros han conseguido, por ejemplo, en el apostolado. Y te entra una envidia no tanto por las cosas materiales, sino por las conquistas espirituales de los otros. ¿Y por qué el otro pues tiene tanto éxito en el apostolado? ¿Por qué su testimonio llega más que el mío? ¿Cómo es que tiene tantos consuelos en la oración? ¿No? Y sin querer se mete la envidia espiritual. Bueno, séptimo, la pereza espiritual. Y esta es la situación del que se conforma con una vida cristiana mediocre y solo se mueve por su propio gusto. Si me apetece hacer oración, lo hago, pero si no me apetece, no lo hago, lo dejo. En el fondo,
como no me veo capaz de progresar, vivo como una especie de pacto de mediocridad o como me conformo con lo básico, ¿no? Es la tibieza o como decían los padres de la iglesia, la acedia. ¿Te sientes identificado? Estas cosas son tan comunes, nos han pasado a todos y es lo común en la vida espiritual de todos los que procuramos seguir a Jesús. Es hasta gracioso a veces señalarlo porque pasa el tiempo y vemos que caemos en todas ellas. Entonces, vemos que los santos nos previenen y que es necesario ir purificándolas para que Dios pueda ser el que reine en nuestro corazón. Y es ahí donde podemos aprovecharnos de las enseñanzas de los santos, para dejar esos defectos espirituales que no me dejan avanzar y así puedo crecer en el amor. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando baja el sentimiento inicial y parece que la emoción desaparece? O sea, ¿qué se debe hacer cuando llega la noche, ¿no? Y me siento a oscuras? Pues para pasar de la conversión inicial del impacto a una vida de fe más madura, a un amor más puro, los santos recomendaban las siguientes cosas que yo he resumido en siete cosas que te pueden ayudar a madurar en tu vida espiritual y a perfeccionar el amor. Número uno, oración personal diaria con perseverancia, es decir, cuidar tus momentos con Dios, el silencio, el recogimiento, es decir, hacer oración y oración personal y el trato con la Virgen María. 2. Frecuentar los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión regular, y aprender a vivirlos cada día mejor, con más profundidad, porque ahí es donde recibimos la gracia. Decía Gersón que quien se priva de comulgar porque no siente la devoción que desearía tener, se asemeja al que no se acerca al fuego por estar yerto de frío. Es decir, los sacramentos, segundo medio. Tercer medio, formación católica sólida, es decir, puede ser un medio de formación o la lectura espiritual, puede ser pues también formación que nos ayuda a entender lo que nos sucede y a fundamentar nuestra vida en algo sólido y objetivo, sin depender tanto de lo sensible subjetivo, ¿no? Y entonces buscar formarse cristianamente. Bueno, 4. Busca un director espiritual o un acompañante espiritual en un sacerdote, una persona con experiencia espiritual, porque nadie es buen médico para sí mismo. Y así podrás recibir consejo, preguntar tus dudas y no vivir solo de tus apetencias o inclinaciones, ¿no? Acompañamiento espiritual. 5. Amor y santidad en tu vida ordinaria. Es decir, tratar de santificar tu familia y tu trabajo, porque es donde pasas más horas al día. Y vas poniendo amor, servicio, trato amable, o sea, crecimiento en virtudes y ofreciendo toda tu vida por amor a Dios. O sea, no separar tu oración y vida espiritual de tu vida familiar o de trabajo o de amistad. Es decir, unidad de vida. Especialmente vivir el amor en casa y en el trabajo. Sexto, obras de misericordia y apostolado. Es decir, comprometerte en alguna obra de caridad o algún apostolado con cuidado de que no se introduzcan los errores comunes de cuando empezamos, ¿no? El protagonismo, la vanidad, el activismo. No, a veces podemos estar en las cosas de Dios y no en el Dios de las cosas. Me acuerdo que esto me lo decía un sacerdote que me quería mucho. Iba todo el rato a la parroquia, montaba grupos y me decía, oye, ¿has rezado? ¿Has estado con el Señor? Me dice, acuérdate que puedes estar en las cosas de Dios y olvidarte del Dios de las cosas. Pero es importante obras de misericordia y apostolado, o sea, para acercar a los demás a Dios. Y esto es algo que nos ayuda a madurar la fe, que es la caridad. Séptimo, hazte un plan de vida espiritual, de cómo debe ser tu día y tu semana. O sea, para poner momentos con Dios de oración, sacramentos, lectura espiritual, trabajo, apostolado, cuidar tu vida de familia. Entonces, estos nos ayuda mucho comentarlo en la dirección espiritual o en el acompañamiento y apuntarlo en la agenda. Entonces, estos son, bueno, medios tradicionales que recomiendan los santos para cualquier persona que trata de ir creciendo en su vida espiritual. Por tanto, perseverar en la oración. Esto lo decían los santos, persevera en la oración, en la caridad, en los sacramentos. Para no vivir esclavo de las apetencias o del sentimiento, sino vivir de un amor a Dios lo más puro posible y de entrega a los demás. Es verdad que cuesta esfuerzo y que la lucha comienza con uno mismo, pero es el camino que nos señala Jesús. Fíjate que Jesús no nos engaña. Jesús no nos dice, aprende inglés en 10 días, sé un experto en marketing digital en un fin de semana. No, no, Jesús nos dice, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mí la salvará. Es decir, la vida cristiana conlleva lucha, esfuerzo y sacrificio, pero nos lleva a vivir desapegados de lo mundano, con paz interior, y así nuestro amor se perfecciona y vivimos en unión con Dios, en la alegría de vivir con Dios. Y es muy bonito ver
Cómo tantas personas que se han encontrado con Jesús y han experimentado su amor, se deciden de pasar del impacto de la conversión inicial a la conversión al amor más puro y maduro. Pasar del amor mercenario al amor de hijos de Dios, de amigos que dan la vida por el otro. Y van purificando su amor y aprendiendo a dejar esos errores de principiantes para crecer en virtud. Entonces, muchos cristianos que conozco, sin depender de las dulzuras sensibles de los consuelos, tratan de hacer oración personal todos los días, frecuentan los sacramentos, sirven en el último lugar en los retiros, y es muy bonito ver este servicio humilde, comienzan a mejorar en su vida familiar, son más pacientes, comienzan a tener dirección espiritual, a formarse seriamente con la doctrina católica. Principalmente siguen el consejo de los santos, que es perseverar en la oración. Como decía Santa Teresa de Jesús, hacer oración con una determinada determinación. Y es ahí cuando es como una persona se ha enamorado de Jesucristo y ahora está dispuesta a seguirle de cerca y a vivir para dar gusto a Dios en todo. San Juan de la Cruz escribe que entonces la parte sensible del alma está sosegada porque todos sus apetitos han sido acallados. El alma pudo salir de ellos porque Dios la ha librado previamente. Y dice, con sus propias fuerzas no lo hubiera conseguido. Necesita la intervención de Dios, que es la noche pasiva. Si en la lucha nos cuesta, quiere decir que estamos siguiendo al Señor, pero merece la pena. Sí, tenemos lucha, pero se va perfeccionando el amor. Los que aman a Dios de verdad llegan aquí y pasan, como dijo Jesús, por la puerta estrecha. O sea, por ejemplo, un joven que se ha encontrado con Jesús en un retiro y vuelve con grandes deseos de oración y vida cristiana. Se apuntó a un grupo en la iglesia, a la adoración del Santísimo e incluso hace una obra de misericordia. Y cuando experimenta que ya no le llegan tantos consuelos sensibles en la oración y en las actividades o en la hora santa, decide comentarle esto a un sacerdote. Y él le recomienda perseverar en sus buenos propósitos, cuidar la oración, hacer un plan de vida equilibrado y así poder seguir en contacto con Dios, madurar su fe y no depender tanto de lo que a uno le apetece en cada momento. Entonces, el joven comienza con mucho esfuerzo a llevar a la práctica esas santas resoluciones. Entonces, siente la tentación de volver a lo mundano, ¿no? Y experimenta a veces caídas y a veces incluso graves, pero se levanta rápidamente con una confesión. Continúa yendo a misa y lucha por aprovechar los ratos de oración. Y se va conociendo mejor y se decide a corregir alguna mala costumbre que antes no percibía, pide ayuda y poco a poco comienza a experimentar una paz y una alegría cada vez más profunda. Y ve cómo su amor se va haciendo más puro y estable, a pesar de los sufrimientos y las dificultades, pero va disminuyendo su ego, crece su amor y compasión por los demás y comienza a vivir en unión con Dios. O sea, con la ayuda de Dios y su esfuerzo ha ido pasando del sentimiento al amor, del impacto de la conversión a un amor más perfecto. Jesús, en su primera parábola del sembrador, que narra Marcos 4 y Mateo 13, él enseñó que uno recibe la palabra de Dios en un momento determinado, pero depende del terreno de su corazón si esa semilla crece o se pierde. Y la persona que se ha encontrado con Dios y comienza este camino de madurez espiritual recibe la semilla dentro del camino en la Iglesia católica y posee la plenitud de la revelación, la Iglesia, y sin mezcla de ninguna otra espiritualidad. No está al borde del camino, está en el camino que es la Iglesia. No es un terreno pedregoso, inconstante, y cuando llega la prueba o la dificultad, persevera, porque no fundamenta su vida espiritual en los sentimientos y emociones, en la superficialidad, sino en el amor puro y en el sacrificio y en la humildad. No se deja ahogar por los espinos, que son las pasiones y preocupaciones de la vida. Ha callado sus pasiones y lucha por quitar sus apegos. Y este corazón ha recibido el amor de Dios en tierra buena. Y es el terreno del deseo del amor verdadero y de la humildad. La buena tierra que hace crecer la semilla del amor de Dios es aquel que tiene ese encuentro con Jesús y desea vivir para corresponder su amor sin buscar el sentimiento ni el consuelo, sin buscar llamar la atención, sino solo agradar a Dios. La buena tierra de la humildad, el amor y la perseverancia. El que está dispuesto a luchar por ser dueño y señor de sí mismo, de dominar sus pasiones, de sacrificarse y sufrir por seguir a Jesús. Entonces, la vida espiritual crece de manera sorprendente y da mucho fruto en obras de misericordia e incluso se convierte en un instrumento para acercar a muchas personas a Dios. Por eso dice Jesús que esa semilla crece y da mucho fruto. El 30 por uno, el 60 por uno y el 100 por uno y la vida eterna.
Dice San Juan de la Cruz que las ventajas que deja la noche del sentido son extraordinarias y esas personas tienen la gran alegría de haber pasado a perfeccionar su amor. O sea, las personas que después del impacto de la conversión deciden perseverar en la oración y la práctica de la virtud, a pesar de no sentir como antes y a pesar de las cruces, aspiran a un amor más grande. Al pasar por esa purificación, se conocen mejor, se han vuelto más humildes, sabiendo que necesitan de Dios. Les parece que los demás son más santos que uno mismo y no tiene tiempo para criticar o juzgar a los demás. Tiene suficiente con sus propias miserias, ¿no? Se vuelve obediente y sosegado en su avaricia espiritual, se vuelve más paciente y permanece fiel en la oración y en la vida espiritual, y se experimentan los frutos de vivir en unión con Dios, como es una paz profunda del alma, la alegría y el gozo interior, el gozo del espíritu, una fortaleza inmensa que te lleva a hacer cosas que nunca hubieras imaginado hacer, la oración constante y la presencia de Dios, una sensibilidad hacia los demás y compasión hacia los que sufren y un amor más perfecto. Estas personas que se deciden a luchar por perfeccionar el amor, no es que supriman sus sentimientos ni que dejen de experimentar el amor de Dios, sino que su relación con Dios se vuelve más habitual y cotidiana, o sea, más profunda y estable. O sea, no debemos suprimir las pasiones y los afectos, no somos semipelagianos, somos católicos, sino que debemos integrarlos y ordenarlos en nuestra relación con Dios. Y en medio de esa lucha, quizás no se experimenta una emoción espiritual, pero sí se siente en lo profundo del alma el gaudium cumpache, la alegría llena de paz que da Dios. Es el gozo que concede el Espíritu Santo a los que viven de amor, dando la vida por Dios y por los demás. Puede ser que en la parte más superficial de nuestra alma a veces estemos secos o con poco sentimiento, como a oscuras, pero en lo más profundo de nuestro corazón experimentamos la paz de Dios y el gozo interior de su Espíritu. Este camino de fe es el más seguro. San Francisco de Sales, en el Tratado del Amor de Dios, él distinguía entre la parte inferior del alma, como más ligada al sentimiento, y la parte superior del alma, más intelectual y del espíritu. Y decía que a veces podemos estar experimentando una noche o sequedad en la parte inferior del alma, más unida al consuelo afectivo, a lo sensible, mientras que la parte superior del alma, ahí reina la paz y el consuelo del espíritu. ¿Por qué? Porque se ama a Dios. A veces podemos estar experimentando una gran sequedad y dolor, ¿no?, en la parte inferior del alma, pero bueno, por una situación, un sufrimiento o porque Dios no nos da tantos consuelos. Pero en la parte superior tenemos paz, tenemos gozo porque estamos en unión con Dios. Por eso, si ya no se nos conceden tantos gustos sensibles por las cosas espirituales, no nos asustemos. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, es una oportunidad para un amor más grande, es que Dios te tiene fe. Hemos descrito el comienzo de este proceso de crecimiento en la vida espiritual, de perfeccionamiento del amor, que para San Juan de la Cruz es la noche oscura de los sentidos. Luego, él habla de la noche del espíritu, ¿no?, que se corresponde a la parte más elevada, más racional. En el fondo, se trata de una sola noche en dos aspectos distintos, pero eso nos permite purificar nuestros apegos y perfeccionar el amor. Y es ahí donde dice, se prueban los verdaderos amantes. La noche del espíritu es cuando Dios nos rompe los esquemas y purifica nuestras potencias espirituales de memoria, entendimiento y voluntad y nos lleva a vivir en mayor grado las virtudes de la fe, de la esperanza y del amor. Esto, para resumirlo mucho, es que Dios permite pues, un fracaso en nuestra vida, un problema, una enfermedad, la muerte de un ser querido, que nos fallen algunos pilares en nuestra vida y parece que se nos descolocan todas las piezas del puzzle, ¿no?, de nuestra vida. Y muchas veces Dios permite que nos situemos frente al borde del precipicio. Y entonces llegan tentaciones contra la fe, contra la esperanza, pérdida de nuestra reputación, una enfermedad. Y con todo ello, Dios purifica nuestro amor propio que está tan profundamente arraigado, para que no pongamos nuestra seguridad nada más que en Él. Y esta purificación va más en profundidad, a desapegarnos de nuestras formas humanas de pensar, de nuestros recuerdos heridos o erróneos, de nuestra soberbia, de los criterios que son muy humanos o a veces muy egocéntricos. Todo este proceso de purificación no es un castigo de Dios, sino un camino para poder desapegarnos de nuestros vicios y de nuestro orgullo. San Juan Bautista dice en el Evangelio, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. O sea, al experimentar la noche con la falta de consuelo y sentimiento, con la tribulación y el sentimiento, el Señor nos lleva a sanar y perfeccionar nuestro amor. ¿Para qué? Para vivir en unión con Dios. Dios nos conduce
a que nuestra vida espiritual se fundamente solo en Él y que sigamos a Jesús, como decía San Juan de la Cruz, por el áspero camino de la cruz, de una vida ofrecida por amor. Y dice Juan de la Cruz que hay pocos amigos que quieran seguir ese camino por Él. Es la lógica de la cruz, que es el escándalo para los judíos, locura para los gentiles, como decía San Pablo, pero para los que siguen a Cristo es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Este camino nos conduce a la unión y transformación del alma con Dios, por amor, hasta tal punto de que la voluntad del alma solo quiere hacer la voluntad de Dios. Este es el ideal de santidad que nos marcan los santos con una profundidad y una finura de alma tan preciosa. Y mira, para poder explicar este proceso de purificación y crecimiento en la vida espiritual, San Juan de la Cruz pone una imagen muy sugerente, y es la imagen del fuego. En la noche oscura habla de la fuerza transformadora del Espíritu Santo y presenta la analogía de un madero ardiendo en el fuego. Mira qué bonito cómo lo explica San Juan de la Cruz, espectacular. Dice, cuando el fuego se aplica al madero, al principio lo envuelve, saltan chispas y parece hermoso, pero todavía no se ha unido el fuego al madero. Luego lo que hace es secar el madero, echando la humedad fuera y haciendo llorar el agua que tiene en sí. Dice San Juan de la Cruz que luego lo va poniendo negro, oscuro y feo hasta con mal olor. Y lo seca poco a poco y le va sacando fuera a la luz los accidentes feos y oscuros que son contrarios al fuego. Y finalmente comienza a inflamar el madero desde fuera y a calentarle, transformándolo en sí y poniéndolo tan hermoso como el mismo fuego, como que ya se une. Pues de manera parecida ocurre en nuestra vida espiritual. Cuando experimentamos el fuego del amor de Dios, su Espíritu Santo, es común que al principio todo se llene de chispas emocionales, fuegos artificiales, pero al poco tiempo comienza a purificar el alma, sacando fuera el pecado, los vicios, los apegos, para que pueda unirse con el madero, con nosotros. Lloramos, ¿no?, los pecados y las miserias y hace salir fuera la fealdad. Y cuando el fuego del Espíritu Santo se empieza a unir al alma, la luz es tan fuerte que la persona ve la maldad de sus pecados y se queda como a oscuras, ciego, se ve negro por el exceso de luz. Y el Espíritu Santo, si nos dejamos y seguimos junto al fuego del amor de Dios, va sacando fuera el humo del hombre viejo y de nuestros vicios muy arraigados. Y es entonces cuando el fuego divino puede unir y transformar el alma en sí y ponerla tan hermoso como el mismo fuego del amor de Dios. Es un fuego divino que dice arde sin consumirse. O sea, nos unimos al fuego de Dios hasta poder irradiar a Dios, como decía San John Henry Newman. Y en Llama de Amor Viva, San Juan de la Cruz escribe que esta llama de amor es el Espíritu Santo, que no solo transforma el alma con suave amor, sino que también arde en ella y le hace llamear y hacer actos de amor preciosísimos, que uno de ellos vale más que todo lo antes realizado. Dice que la diferencia de una persona así, unida a Dios, es que no solo el madero está inflamado del fuego, sino que es una misma llama. Es decir, cuando una persona ha dejado que el fuego del amor de Dios entre y le transforme por completo, sus actos nacen de ese fuego de amor y el Espíritu Santo le arrebata y actúa a través de ella, con una unión de voluntades. Hay una unión total entre el alma y Dios, sin perder la singularidad de cada uno. Entonces ves que así como el fuego y el madero se han fundido y ya es uno, aunque se mantiene la diferencia, cuando se ha unido el fuego del Espíritu Santo, el amor de Dios al alma, tienen como una misma voluntad, aunque todavía permanece la distinción entre creador y criatura, entre Dios y el hombre. San Bernardo dice que el fuego de Dios es cierto, consume, pero no atormenta, sino que arde con suavidad y purifica con alegría. Es ese amor que te abrasa el corazón, pero te purifica con gozo y suavidad. Y dice que este fuego del Espíritu, primero, nos ilumina y llena de consuelo para nosotros mismos, y luego para edificar a los demás. Qué bonito es cuando sentimos interiormente el fuego del Espíritu y le dejamos abrasar nuestro corazón e irradiar a los demás con su luz. Cuando nos decidimos a seguir a Jesús, a pesar de no recibir tantos consuelos sensibles, pasamos del seguimiento de Jesucristo, porque nos fascina haber descubierto su amor, a configurarnos con Él en una vida entregada por amor, como Jesús en la cruz. Como diría San Ignacio de Loyola, decía en la meditación del llamamiento al Rey temporal y de las dos banderas, él dice que pasamos del seguimiento a la imitación de Cristo. O sea, algunos autores señalan como el punto de inflexión del Evangelio la confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo.
está en medio del Evangelio, ¿no? En Marcos 8, en Mateo 16 y en Lucas 9, ¿no? Ahí en medio del Evangelio, es como un punto de inflexión. Y es cuando Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: bueno, uno que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y ahí llega Simón Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Ante tal confesión de fe de Pedro, Jesús le nombra la roca de la iglesia y le da las llaves del reino de los cielos. Aún así, Jesús aprovecha esta ocasión para decirles más acerca de su misión. Y él dice: debía de padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar después de 3 días. Dice el Evangelio, Jesús hablaba de esto claramente. Y Pedro le toma aparte y se pone a reprenderle. O sea, cuando veamos en nuestra vida que en algún momento nos enfadamos y llegamos hasta corregir a Jesús, señal de que algo no está funcionando y debemos corregirnos, ¿no? Pero Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprende a Pedro y le dice: ponte detrás de mí, Satanás, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Porque la misión de Satanás es apartar a Jesús de la cruz, de su misión, como lo intentó ya en el desierto, en las tentaciones. Jesús le está enseñando a Pedro y a sus discípulos el camino de la vida cristiana. Ahora que le ha confesado la fe en Jesús, el Hijo de Dios, es el momento de la primera vez que les confiesa y les dice cuál es su misión, que es morir en la cruz y resucitar a los 3 días. Un discípulo de Jesús tiene que pasar de seguir a Jesús en Galilea por ser un hombre que fascina por sus enseñanzas, su caridad, sus milagros, a imitarlo y configurarnos con él en Jerusalén, dando la vida para hacer la voluntad del Padre y por amor a los hombres. Porque el amor verdadero es hacer lo que a él le agrada. Jesús nos da la clave para perfeccionar y purificar el amor. Y dice, otra vez, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Para San Juan de la Cruz, decidirse a caminar por la noche activa del sentido, decidiéndonos a dejar el pecado, es como abrazar voluntariamente la cruz. Y aceptar la noche pasiva del sentido, con menos consuelos sensibles, es como la crucifixión, como morir al pecado. Y así resucitar una vida nueva de amor, de entrega a los demás. Y así se alcanza un alto grado de amor, porque solo se obra para agradar a Dios. Y es que solo seremos felices en la vida y daremos gloria a Dios si vivimos entregando la vida por amor a Dios y a los demás. Qué hermosa es la vida espiritual cristiana, qué profundidad y belleza, qué tesoro los santos y los doctores de la Iglesia. Mi invitación hoy es que le pidamos al Señor la gracia de crecer cada día en el conocimiento propio y en el conocimiento de Dios. Crecer en nuestra vida espiritual, purificando nuestro corazón y dejando que Jesús vaya creciendo cada día más en nosotros. Jesús es nuestro modelo y Él nos enseñó el camino. Dijo: yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Concretemos esos medios para ir perfeccionando nuestro amor. Pasaremos de la conversión inicial a la conversión al amor, del amor mercenario al amor de hijos, al amor de amigos que hay en la vida. Pasaremos del seguimiento de Jesús a imitarle y a configurarnos con Cristo en una vida de amor y entrega por los demás. Y así viviremos para dar gloria a Dios con toda nuestra vida. Este es el tesoro de la doctrina espiritual católica que nos enseñan los santos, los doctores de la Iglesia, y de que todos hemos aprendido de Jesús, nuestro Dios y Señor. Y no olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Si te ha gustado el contenido de este vídeo y quieres recibir más vídeos como este, no te olvides de dejar tu like, comentar, suscribirte y de compartirlo con otros rebeldes de Dios.